Gusto saludarla, un gusto en saludarlo. Bienvenidos a nuestra columna habitual en Portavoz de Noticias sobre ciencia, tecnología e innovación. Se va el año 2025, se inicia el año 2026, es el tiempo inevitable de las evaluaciones. ¿Ha existido o no una política pública que fortalezca los medios de comunicación y en particular la televisión regional? ¿Cuáles son los principales problemas estructurales que enfrenta esta industria, sus desafíos y cuáles debieran ser las prioridades para la nueva administración si considera importante este ecosistema digital, tecnológico y audiovisual del país? De eso conversaremos en la columna de opinión de esta semana. El sistema de medios de comunicación en Chile atraviesa una crisis estructural profunda, marcada por la concentración económica y editorial en Santiago, la disminución sostenida de los ingresos publicitarios tradicionales, la migración acelerada de audiencias hacia las plataformas digitales globales y una transición tecnológica que no ha sido acompañada por políticas públicas coherentes, estables ni suficientemente descentralizadas. En este escenario, los medios locales y regionales, y en particular la televisión regional, cumplen un rol estratégico que hoy se encuentra subvalorado e insuficientemente protegido por el Estado. Estos medios no solo garantizan el pluralismo informativo y la diversidad de voces, sino que además constituyen espacios fundamentales para la identidad cultural, la cohesión social, la memoria local y la democracia territorial. La televisión regional opera muchas veces y como el principal y en algunos casos único medio audiovisual de cercanía, especialmente en zonas rurales, comunas aisladas, rurales y territorios extremos. Asimismo, cumple funciones críticas en contexto de emergencia, catástrofes naturales, procesos electorales y difusión de políticas públicas, actuando como un verdadero servicio público de información. Sin embargo, este ecosistema enfrenta debilidades estructurales severas, fragilidad financiera, ausencia de mecanismos de medición de audiencias acorde a su realidad, exclusión efectiva de la publicidad estatal, altos costos regulatorios y tecnológicos y una profunda asimetría frente a los medios nacionales y las grandes plataformas digitales internacionales. La televisión regional se encuentra, por tanto, en un punto de inflexión histórico. O se avanza hacia una política pública moderna, descentralizada y adaptada a la transformación digital, o se profundiza su deterioro con consecuencias directas para la democracia, la cultura y el desarrollo territorial del país. Pese a la relevancia estratégica de la televisión regional y local para la democracia, la cultura y la cohesión territorial, el actual gobierno no logró implementar una política sustantiva de fortalecimiento de estos medios. Más allá de declaraciones generales sobre descentralización y pluralismo, no se materializaron medidas estructurales que abordaran su fragilidad financiera, su exclusión de la publicidad estatal efectiva, ni su adaptación a la transformación digital. La interrupción de convenios históricos, la ausencia de fondos permanentes, la falta de urgencia legislativa en proyectos claves y la inexistencia de una estrategia integral para los medios regionales evidenciaron una brecha entre el discurso y la acción pública, que terminó profundizando las dificultades de un sector que ya operaba en condiciones altamente adversas. Algunos ejes estratégicos que la nueva administración de gobierno que asume en marzo debiera considerar, si considera en la importancia que tiene este ecosistema en la economía del país. Primer eje, políticas públicas y financiamiento para la televisión local y regional. Eso significa restitución y fortalecimiento del convenio marco entre la Secretaría de Comunicación, la SECOM, con carácter plurianual, financiamiento basal y criterios de cobertura territorial efectiva. Instrucciones claras y vinculantes a las agencias de los medios. Por años, la publicidad estatal ha sido intermediada por agencias de medios que, pese a recomendaciones formales de cobertura amplia, concentra la inversión en capitales regionales o grandes centros urbanos. Esto excluye sistemáticamente a los medios locales y comunales, pese a su relevancia territorial. Crear un Fondo Nacional de Fomento a la Televisión Regional y Local. Se propone la creación de un fondo permanente orientado a la producción de contenidos informativos culturales y de servicio público en regiones, incorporándolo como un instrumento estructural de las políticas de desarrollo regional. Convenios con convenios regionales y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Incorporar en este FNDR un ítem obligatorio de difusión en medios locales y regionales. Destinar al menos un 5% de estos recursos a comunicación territorial generaría un impacto estructural inmediato en la sostenibilidad financiera de los medios regionales. Los medios regionales ante las emergencias y catástrofes. Los medios locales y regionales pueden transformarse en aliados estratégicos del Estado ante la difusión permanente de protocolos de emergencia, planes de evacuación y comunicación preventiva, especialmente en territorios con alta exposición a riesgos naturales. Un segundo eje,
transformación digital y acceso a tecnologías de infraestructura compartida en transformación digital, facilitando convenios para el uso compartido de infraestructura de transmisión digital, especialmente en zonas rurales, permitiendo reducir costos, ampliar cobertura y revalorizar infraestructuras ya existentes como torres de transmisión. Un tercer eje: una agenda legislativa prioritaria para la televisión regional, apoyando la inclusión de la propaganda electoral en televisiones regionales y locales. En el proyecto de ley que actualmente se discute en el Parlamento, la televisión regional y local es el único medio de comunicación impedido de emitir propaganda electoral en tiempos de elecciones, a diferencia de los otros medios de comunicación. Los derechos de artistas e intérpretes, la ley Tommy Rey, la actual fragmentación de organizaciones de gestión colectiva ha encarecido significativamente la producción y difusión audiovisual. Racionalizar el sistema de pagos de derechos, evitando la judicialización permanente y reduciendo costos, sin afectar a los derechos de los creadores. Un cuarto eje: innovación, sostenibilidad y nuevos modelos de negocios. Crear laboratorios de innovación audiovisual cofinanciados por la Corfo y por los canales de televisión, orientando el desarrollo de nuevos formatos, monetización digital, coproducciones regionales y uso de tecnologías emergentes. La economía creativa territorial, integrar a los canales regionales como centro de los polos creativos territoriales, articulándolos con industrias como el cine, la música, el turismo cultural y el patrimonio local. Esto ya se ha discutido en otros países. Se creó un fondo público de apoyo al fomento audiovisual regional en Canadá y Francia. En Italia y España se reservó un porcentaje de dinero a producciones regionales. La BBC estableció convenios con universidades regionales para la elaboración y producción de contenidos. En Turquía, canales como el TRT, Trabzon, trabajan junto a universidades estatales para formar talento audiovisual. Inspirado también en la televisión francesa, en la televisión española y en la televisión holandesa, se crearon plataformas digitales unificadas para transmisión en vivo y con contenidos on demand que agrupen a los canales de televisión abiertos más las plataformas de contenido audiovisual nacional. En Corea del Sur, la plataforma Wave integra a los broadcasting públicos y los canales regionales. Los canales nacionales reservan más de un 15% de su programación a contenidos regionales, siguiendo las prácticas francesas y el modelo de televisión alemán. Incentivos tributarios para financiar producción regional, siguiendo el modelo canadiense y portugués. En Corea del Sur se utilizó incentivos similares para impulsar la IU, o la oleada coreana de tecnologías emergentes, un fondo para la digitalización de inteligencia artificial y formación audiovisual inspirado, por ejemplo, en lo que hace Irlanda con los canales de televisión. En Corea del Sur también posee su propio Broadcasting Content Promotion, que es una fundación con enfoque regional. Para fortalecer la televisión regional no es una política sectorial ni una demanda corporativa, es una decisión estratégica del Estado vinculada directamente con la calidad de la democracia, la cohesión social y la identidad cultural y el desarrollo equilibrado del territorio. Chile enfrenta hoy la oportunidad histórica de transitar desde una política de sobrevivencia de los medios de comunicación hacia una política pública moderna, descentralizada y digital para los medios regionales. No hacerlo implica aceptar la pérdida progresiva de voces locales, la identidad territorial y el pluralismo informativo. Invertir en televisión regional es, en definitiva, invertir en democracia, cultura y futuro para las regiones de Chile. Finalizado un año y comenzando otros, es inevitable la evaluación. Desafortunadamente, hoy tenemos una estructura de un mercado de televisión básicamente deteriorado. Es urgente que la nueva administración, si es que considera la importancia de la televisión regional en esta economía naranja, le dé prioridad al fortalecimiento y la sostenibilidad financiera de estos medios de comunicación.